Hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el lugar donde se encuentren y estén iniciando este gran proyecto de evangelización. Iniciamos nuevamente pidiendo también que nos ayudes, que nos apoyes a que este gran proyecto se extienda a otras personas, que a lo mejor tú ya eres un predicador, pero que hay alguien que consideras que quiere aprender y puedas compartirlo, primeramente pidiéndote de favor que te suscribas, dándole manita arriba, compartiéndolo con otro y presionando la campanita para que cuando surja otro tema te dé el aviso que ya está el siguiente material. Bueno, en la lección pasada vimos 3 ejercicios, parece que fueron 2 o 3 ejercicios muy prácticos. Primeramente, la entonación de la voz. Este es un ejercicio que lo vas a estar haciendo constantemente, de grave, media, agudo. Los que no están viendo este tema, entonces es necesario que se vayan al primero para que vean cuál es la sugerencia de estar practicando esa entonación de la voz. Nos va a ayudar mucho, a la larga nos va a ayudar mucho. La otra es el lenguaje mímico. El lenguaje mímico tenemos que también aprender a utilizarlo. En, en, en la historia del hombre, hemos visto o estudiamos que el hombre en su inicio no, no hablaba, pues, sino su lenguaje no era su lenguaje hablado, sino era su lenguaje era mímico y lenguaje no hablado, es decir, facial, con movimientos, etcétera. Y lo llegó a dominar tanto, lo llegaron a dominar tanto, que se entendía perfectamente bien. Fue mucho después que el hombre descubre que al emitir aire por medio de las cuerdas bucales se podía emitir sonido. Fue como aparecieron el lenguaje hablado. Sin embargo, abusamos mucho de ese lenguaje hablado y nos olvidamos del lenguaje mímico. Hoy casi ya no utilizamos las manos, el rostro y todo lo que pueda ser un lenguaje no hablado. Entonces es necesario volver a regresar a esa parte donde podamos ejercer el lenguaje hablado y el lenguaje no verbal. Yo fui profesor durante 34 años en educación primaria. Y en los primero y segundo grado hay que enseñarle al niño a leer y escribir. Pero a partir del tercer grado, el niño empieza ya, se le empieza a dar algunos temas que pasen a exponerlo para que de esa manera vayan ejercitando su expresión verbal y vayan fortaleciendo su comunicación con otra persona. Pero ahí empiezan algunos ejercicios y les encanta a los niños y en lo personal me fascinaba cuando llegamos a esta parte de que el niño te expresaba un mensaje con pura mímica, ¿no? Te empezaron a expresar con pura mímica. Otro, de manifestar una palabra con diferentes sentimientos. Yo te lo voy a poner aquí el ejemplo. Obviamente esto no le decía yo a los niños, pero un ejemplo. Puedes decir, Dios te ama con alegría. Dios te ama. Pero puedes también expresarlo con tristeza. Dios te ama. Dios te ama. Pero puedes decirlo también riendo. Dios te ama. Puedes también decirlo llorando. Dios te ama. Esto aunque parezca chusco, hermano, aunque parezca chusco, aunque parezca infantil, si se enseña desde los primeros años de primaria, es porque en la vida cotidiana del ser humano nos va a servir para comunicarnos, porque el ser humano es social, es comunicativo. Una persona que no entra en comunicación está muerto como persona. Solamente hablando podemos crecer, solamente comunicándonos es como nos hacemos mejores personas. Entonces, tómalo en serio estos ejercicios
hermano, y vas a ver que en poco tiempo, a lo mejor 3 meses, 4 meses, vas a ver tú cómo tu forma de comunicarte. Yo he dicho que si utilizáramos todo ese lenguaje con nuestro vecino, con nuestro jefe, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, hubiera menos problemas, porque el gran problema, uno de los grandes problemas en la familia, en la sociedad, es la comunicación. No expresamos lo que, o no entiende, o no nos damos a entender con la otra persona lo que realmente queremos comunicar. Bueno, vamos a ir entrando ya en este tema. Vamos a ver las 4 condiciones o los 4 perfiles del evangelizador. Acuérdese que Apolo era elocuente y era versado en las Sagradas Escrituras, pero no es suficiente que tú conozcas de pe a pa las Sagradas Escrituras. No es suficiente que hables de una manera elocuente. Hay otras 4 características, 4 elementos que necesitamos para ser un buen evangelizador. Primero, como objetivo es establecer los requisitos que el evangelizador necesita para cumplir esa misión. Para que se dé una evangelización eficaz, se requieren de evangelizadores evangelizados primero. No puede haber una nueva evangelización sin nuevos evangelizadores. La gran interrogante, ¿cuál fue el secreto de San Pablo cuando convirtió 3,000 personas en la hermosa mañana de Pentecostés? ¿Cuál fue el secreto de San Pedro? ¿Te has preguntado? El transcurso del tema lo vas a descubrir tú solo. La otra pregunta, ¿qué es lo que cuidaba más San Pablo? Otro gran predicador. ¿Qué es lo que más predicaba, lo que más cuidaba San Pablo? ¿El contenido de la evangelización o la capacitación o la formación de los evangelizadores? ¿Cuál crees que le daba mayor importancia? También te lo dejo. Al rato te vas a dar a luz tú mismo. Fíjense, hermano, que en 1970 en la Ciudad de México llegó el cardenal Miguel Darío Miranda y dice que la misión evangelizadora de México fue un fracaso. Lo dice con mucha sinceridad. Fue un fracaso. Y él dice, a pesar, dice, de que habíamos preparado cuidadosamente el material, a pesar que habíamos cuidado muy cuidadosamente los esquemas de cada tema, que habíamos preparado los cantos que fueran de acuerdo a cada temática, los espacios, que no hubiera momento de distracción. Lo escuchamos muchas veces en las exposiciones. Se habían organizado eventos para que llegara más gentes, programas y todo. Sin embargo, dice, cometimos un grave error. No formamos a los evangelizadores, por eso fracasamos. Entonces, hermanos, ahí nos da la pauta. Todo evangelizador necesita ser formado. La formación no es una invitación, es una prioridad. La formación es indispensable para todo evangelizador. Entonces, si la evangelización depende de los evangelizadores, entonces la nueva evangelización depende de nuevos evangelizadores, que verdaderamente hayan sido evangelizados, que verdaderamente hayan tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado. No puede haber evangelización sin evangelizadores. Así como hablábamos de don Venancio,
que el problema no era el pan ni el queso, sino el problema era don Venancio, que él es el que estaba dando pan con queso en la mañana y pan con queso a mediodía y pan con queso en el anochecer. El problema no era el pan con queso. El problema era de don Venancio. Así también, en el mundo de la evangelización, la principal responsabilidad recae en el evangelizador. Por eso vamos a ir viendo el perfil del evangelizador. Vamos a ver, son 4 perfiles. Primero, experiencia de salvación. Segundo, celo por el evangelio. Tercero, análisis de la realidad. Y cuarto, vivir el evangelio. Son 4 elementos y pudiéramos ejemplificarlo con un auto. El auto, para que pueda avanzar, necesita de 4 llantas, 4 ruedas para caminar. Entonces, el evangelizador, para que pueda avanzar en su evangelización, para que pueda correr la evangelización, necesita de esas 4 ruedas, de esas 4 características para su ministerio de evangelización. Vamos a empezar con la primera. Dijimos experiencia de salvación. Quien tiene la experiencia de salvación es un testigo de la salvación. No es un reportero, es un testigo de la salvación. Los apóstoles declaraban: no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado. Hechos capítulo 4, versículo 20. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es decir, son testigos de lo que vieron, lo que Jesús hizo. Son testigos de lo que Jesús habló y ellos escucharon. En San Marcos capítulo 5, versículo 19 también, cuando Jesús cura al endemoniado de Gerasa, le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Está hablando de una experiencia personal. Va a ir a proclamar el endemoniado de Gerasa a su casa de lo que Jesús hizo con él. Quien ha experimentado la nueva vida no puede esconder esa luz bajo la mesa, bajo el tapanco, querido hermano. Si tú tienes esa experiencia de salvación, no escondas esa luz, no lo dejes en tu casa, tienes que proclamarlo, tienes que hacer con lo del endemoniado de Gerasa. En San Marcos capítulo 7, versículo 36 también encontramos al ejemplo del sordomudo. El sordomudo dice: proclama su experiencia de salvación, a pesar de que el mismo Jesús se lo había prohibido. Jesús, después de que sana a este sordomudo, le dice: no se lo cuentes a nadie. Sin embargo, esa experiencia de salvación no se puede apagar, no se puede encerrar. A nosotros, hermanos, nos sucede al revés, lo contrario del sordomudo. A nosotros no nos prohíbe, al contrario, nos manda a evangelizar. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Entonces, hermano, el evangelizador es testigo más que maestro y mucho menos ser reportero. Tiene que ser testigo. Es la primera rueda. Un ejemplo muy claro lo encontramos en San Lucas capítulo 24 con el gran pasaje hermoso de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús eran reporteros. Cuando van de Jerusalén a Emaús, se han vuelto reporteros de la vida y de los milagros de Jesús.
Ellos iban diciendo, sí, vimos a este Jesús que curó a un paralítico, vimos a este Jesús que curó a un sordomudo y hizo muchos milagros, pero no nos pudo quitar del yugo de los romanos. Eran reporteros. De regreso a Jerusalén, entonces se convirtieron en testigos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué se volvieron testigos? Porque tuvieron su encuentro personal con el Cristo resucitado. Esa experiencia de salvación es la que le va a dar poder a tu prédica, a tu reflexión. La pregunta sería aquí, si ese es el requisito, el primer requisito sería, ¿tú ya viviste tu encuentro personal con Jesús resucitado? ¿Tú ya viviste esa experiencia de salvación? Eso solamente tú lo puedes responder. San Pablo también es otro ejemplo. San Pablo en Damasco, en Hechos capítulo 22, versículo del 6 al 10. Fue una revelación que define su misión y su ministerio. Testifica lo que ha experimentado. Dice San Pablo, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, San Pablo aquí, hermanos, está hablando de lo que él vivió, de que tuvo que caer al suelo. Algo fuerte pasó en su interior para tener ese encuentro personal. Aparte de eso, oyó una voz. Esa es la experiencia. Si tú tienes esa experiencia de salvación, no tienes por qué detenerte a esa gran misión evangelizadora. Un evangelizador que no haya sido antes evangelizado, pues no es congruente. No es congruente con lo que él está diciendo. Entonces, primera característica, ser testigo más que ser maestro. Segunda característica o segunda ruedita del auto. Segunda, celo por el evangelio. San Pablo lo explica muy bien en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Convencido de que en el evangelio, es decir, querigma, es fuerza de Dios para la salvación del creyente, vuelve a repetir en Romanos 1:16. El evangelio, el evangelizador, tiene el amor al evangelio. En eso consiste el celo, amar el evangelio, amar a Cristo Jesús. Si tú amas, entonces sientes tanto amor que quieres proclamarlo por todas partes, porque quieres hacer lo que lo conozca a otra persona, porque quieres hacer lo que ame a otra persona, porque quieres que sigan a Jesús. El evangelio, hermano, era el valor supremo para San Pablo. Lo dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 29. Tenía tantos celos que superó, hermano, todos los obstáculos que se oponían a sí mismo, incluso sus hermanos cristianos. Ahí en 2 de Corintios capítulo 11 vas a ver cómo te lo va describiendo paso a paso los obstáculos. Primeramente, el barco se hunde y estuvo a punto de morir. Luego fue castigado con 40 azotes menos uno. Luego fue ultrajado, fue golpeado, fue vituperado, fue maldito. Recibieron las maldiciones. Pero dice San Pablo en 1 Corintios 1:17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Debe ser y debe seguir siendo
las palabras tuyas, mis palabras mías, y para todo bautizado. Cristo no nos envió a bautizar. Cristo te envió a ti, me envió a mí para evangelizar. Por eso debemos llevar a cabo esta gran misión evangelizadora. Sigue diciendo, predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, sino más bien es un deber que me incumbe. Proclamar el evangelio es un deber. Y dice, ay de mí si no predicar el evangelio. Ese ay es sin H, es un ay de dolor, de terror. Ay, ay, pobrecito de mí si no proclamo la palabra del Señor. Hermano, hermana, fuimos llamados a evangelizar. Fuimos llamados para proclamar el evangelio. Tercera rueda. Análisis de la realidad. El análisis de la realidad me va a servir para inculturar el evangelio, para que el evangelio entre en la cultura de ese pueblo, para que el evangelio entre en la cultura, en el pensamiento, en su idiosincrasia de esas personas que están hoy aquí viviendo su querigma. Eso es el análisis de la realidad. Bueno, pero después que conocemos su realidad, tenemos que adaptar el evangelio a la realidad y a su cultura, sin desvirtuar el mensaje. El buen pastor conoce sus ovejas, dice Jesús. Lo conoce por su nombre. Esa palabrita de que el buen pastor conoce sus ovejas por su nombre y las ovejas conocen a su pastor, es esto. El pastor debe conocer su realidad, su historia de ese pueblo, de esa comunidad o de esa persona al que voy a evangelizar. Porque si él tiene dolor de cabeza, no le voy a dar una pastilla para la diarrea. O al revés, si lo que tiene es dolor de estómago, no le voy a dar una pastilla para el dolor de muela. Tengo que conocer la realidad, hacer un análisis de su realidad, de su historia, de su cultura, de sus anhelos, de sus heridas, de sus necesidades. Entonces necesito conocer de eso para darle su alimento adecuado. Esa parte, hermano, del análisis de realidad, por lo regular, nunca lo tomamos en cuenta cuando vamos a un lugar a anunciar el evangelio, cuando vamos a dar un querigma. Ni siquiera lo conocemos ni por nombre, menos que conozcamos la realidad de cada uno de ellos. Yo soy el buen pastor, dice Jesús en San Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Porque cuando tú testimonias lo que eres, esas ovejitas también conocen una parte tuya, conocen de tu realidad y se identifican contigo. Por lo tanto, el mensaje llega hacia ellos, porque primero te pusiste en sus zapatos, porque somos empáticos tanto el pastor como las ovejas. Entonces, el análisis de realidad había que tomarlo muy en serio. El buen evangelizador conoce el campo donde va a tirar la semilla de la palabra. Los antiguos afirmaban, ¿verdad? Cuando empezaba a surgir el latín, decía, para enseñarle a Juan el latín, primero hay que conocer a Juan para luego enseñarles el latín, porque tú no sabes. Y de hecho así es en todo. Cuando nosotros en la escuela llega un niño en tercero, cuarto o primero de primaria, lo primero que se le hace es un examen diagnóstico para saber de qué adolece y para saber de qué es que si no adolece. Y en base a eso, irle dando su alimento de cada día. San Pablo dice
en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20. Me hago todo para todos para ganarlos. Ese versículo es muy profundo, querido hermano. El hacerse, me hago todo para todos para ganarlos. Y sigue diciendo, me hago judío con los judíos. Es decir, tengo que conocer el pensamiento judío si les voy a predicar a los judíos. Tengo que entrar en el pensamiento de los profesionistas si lo que les voy a ir a predicar son profesionistas. Tengo que hacerme campesino si los que les voy a ir a predicar son campesinos. Tengo que ser niños si los que les voy a evangelizar son niños. Si son militares, etcétera. Si son presos. Me hago preso para poderle anunciar a Cristo como preso. Conocer su realidad. San Pablo dice, me hice débil con los débiles. El buen pastor entonces conoce a sus ovejas. Ese es el análisis de la realidad. Tercera característica o tercera rueda. Vivir el evangelio. Creer lo que se predica y vivir lo que se cree, dice Pablo VI. El Papa Pablo VI. Creer lo que se predica y vivir lo que se cree. Ese es el mayor testimonio de todo evangelizador. Ser congruente con el mensaje que anunciamos. Efesios 4:1. Otra vez San Pablo le habla a los efesios y dice, los exhorto pues, yo preso por el Señor, a que vivan de una manera digna a la vocación con que han sido llamados. ¿Sí? Y mismo San Pablo decía, para mí la vida es Cristo. Para mí la vida es Cristo. Es decir, la vida en Cristo lo hacía, lo aplicaba a su vida diaria. Si nosotros mismos, ser nosotros mismos evangelio, es decir, evangelio significa la buena noticia. No quiero decir que seamos Cristo, sino la buena noticia. Cuando nosotros llegamos a proclamar, nos convertimos en buenas noticias. Es decir, nos convertimos en evangelio. O sea, no es suficiente nada más evangelizar, sino ser evangelio, ser buena noticia para los hermanos. La pregunta es si te atreverías a afirmar, como San Pablo lo hizo, sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. San Pablo le imita a Cristo y él, consciente de eso, se atreve a ponerse como ejemplo y dice, sean mis imitadores. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Será que ya podemos decirles a los hermanos que sean mis imitadores? Pues yo no me atrevería. En la predicación de Pedro, el día de Pentecostés entonces, ¿cuál fue la rueda más importante que utilizó? ¿Cuáles fueron de estas 4 características que debemos ver? San Pedro tenía tenía la experiencia de salvación. Utilizó la segunda rueda, el celo por el evangelio. Hizo un análisis de la realidad. ¿Vive San Pedro de acuerdo al evangelio? ¿Cuál de las 4 crees que fue lo que más utilizó él para proclamar con fuerza? ¿Me puedes decir una? ¿Me puedes decir la primera y la segunda? ¿O me puedes decir que las 4? Claro, si me dijiste que las 4, así es. Las 4 condiciones son importantes. No se puede cancelar ninguna de esas características. Si obvias una de esas características, es como quitarle la llanta a un carro. ¿Podrá caminar? ¿Podrá avanzar? Obviamente no. Sin embargo, hermano, lo más grave
no es que no evangelizamos, sino quienes evangelizan no han sido evangelizados. Ese es lo más grave. Ese es lo más grave, querido hermano. Que no hemos sido evangelizados y ya estamos evangelizando. ¿Cuáles serían las consecuencias si se cancela una de ellas? Pues ya dijimos, no avanzamos. Así como el carro necesita las 4 ruedas para caminar, así nosotros nos falta también esas 4 condiciones. No somos capaces de evangelizar con poder si nos falta una de esas características. Bueno, ya tenemos las características de un buen evangelizador, pero si no evangelizamos, nunca seremos evangelizadores. De vicio tienes tu experiencia de salvación. Entonces, ya que evangelizar se aprende evangelizando. ¿Por qué tantos católicos no han sido evangelizados? Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, cuando platicamos entre los mismos nosotros, que andamos en este caminar y que dicen, es que los diputados van a apoyar la ley del aborto. ¿Y si ya evangelizaste, cuál es tu preocupación? Si ya evangelizamos a la gente, entonces, ¿por qué me preocupa? Preocúpate si no has ido a evangelizar, porque entonces la gente va a hacerle caso a las leyes, no actuar según la vida en Cristo. Entonces yo veo, ese es mi pensar, que el problema no son las leyes, el problema es mío, porque no estoy cumpliendo esa misión evangelizadora. Tenemos un gran desafío entonces, hermanos. Ya, el gran desafío es dejar de dar pan con queso y queso con pan al pueblo de Dios, sino darles el pan de vida, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejarte esas tareitas: leer, meditar y orar. Romanos capítulo 3, versículo 23. Segunda de Samuel, que leas los 3 capítulos, capítulo 15, 16, 17 y 18, 4 son 4 capítulos que nos va a narrar sobre la vida de Salomón. Y ahí está muy clara lo que es el pecado, rebelarse en contra de su padre. Meditar Romanos 14, 23, Proverbios 8, 36 y Romanos 6, 23. Querido, entonces, hermanos, nos vamos a ver el próximo sábado. Cada sábado vamos a tratar de subir una lección distinta, donde después de esto vamos a ver lo que es la diferencia entre el querigma y catequesis. Y no te olvides, hermanos, primero de suscribirte, luego de darte una manita arriba, luego compartir con los otros y luego presionar la campanita para que te llegue el día que suba el mensaje, te va a llegar ese aviso. Vamos a terminar pues, queridos hermanos, con una breve oración diciendo: Padre eterno, todopoderoso, te damos gracias porque me has llamado para compartir esta experiencia, para llevar a cabo esta gran misión evangelizadora. Tú me lo has pedido, que no es suficiente los evangelizadores que hay en la parroquia, porque tú nos has pedido de que necesitamos nuevos evangelizadores, que ya no demos lo mismo, que no lo convirtamos el querigma en catequesis, sino que lo anunciemos con ese poder, tu palabra, Señor. Gracias. Bendito seas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.